Aquí vamos con el segundo punto, importancia de las ciudades. Económicamente, en Al-Ándalus hay que mencionar esplendor urbano, que se vuelve a una civilización urbana. Se vuelve a una ciudad, a una civilización urbana. Entonces se revitalizan las ciudades gracias a que las ciudades van a alojar los mercados. Los mercados van a estar en las ciudades. Por tanto, son centros de consumo, es donde se va a comprar, a consumir. Y como es donde se compra y se consume, y cada vez hay más riquezas, la gente tiene más dinero, les tiene más excedentes, la gente puede comprar más artesanía. Si la gente no tiene excedentes agrícolas, no hay dinero para comprar artesanía. Y si nadie compra artesanía, no puede haber artesanos, ¿no? Gente que trabaja en la artesanía. Bueno, pues en esas ciudades que son centros de consumo, se estimula la artesanía y el comercio. Digamos que vuelve a aparecer una artesanía en las ciudades. Hay muchas ciudades que van a ser muy importantes en Europa. Por ejemplo, Córdoba, durante el califato de Córdoba, era la mayor ciudad de Europa si no contábamos Bizancio, si no contábamos Constantinopla. La segunda ciudad de Europa era Córdoba, la más grande, la que más población tenía. Durante mucho tiempo se creía que Córdoba durante el califato tenía unos 150.000, 200.000 habitantes, pero los arqueólogos cada vez van descubriendo más zonas de la ciudad que no se sabía que también tenían población durante ese periodo. Y hay gente que hoy día, aunque pueda ser un poco exagerado, dice que incluso Córdoba pudiera haberse acercado al 1.000.000 de habitantes. Bueno, a mí me parece un poco impensable, pero bueno, nos da una idea de que Córdoba era la gran ciudad de Europa. Durante el califato. Durante el califato. Bueno, ahora las ciudades no tienen el mismo papel político que con Roma. Con Roma, el poder político estaba en las ciudades. Durante este periodo ya no. Aquí estamos en la Edad Media. Las ciudades no tienen poder político. El poder político lo tienen los nobles. Entonces, ¿cuál es la función de las ciudades? Pues es más bien comercial y religiosa. Es donde está la mezquita y es donde está el mercado. Esas ciudades, estaría bien que mencionáis un poquitín cómo son. Son desorganizadas, podríamos decir. Si queréis, podéis decir que tenían calles irregulares. Y sus casas nunca miraban hacia el exterior. Las casas típicas del mundo islámico casi no tienen ventanas. La luz llega por un patio interior. Porque lo que interesa es tener anonimato hacia el exterior. No interesa que los demás puedan ver lo que haces tú en casa. Por eso no existían ventanas hacia afuera. La vida se realizaba en torno a un patio interior. Y eso en verdad es la tradición clásica del Mediterráneo. Las las casas romanas, las domus, eran iguales. Ahora, ¿cuál es la estructura de la ciudad? Esto quizás no es tan necesario mencionarlo. Sí que sería importante mencionar que todas las ciudades se construían en torno a la Medina, que es el centro, que es donde estaba la gran mezquita, y a veces estaba también el palacio de alguno de los nobles, que fueran más importantes. La Medina tenía su propia muralla alrededor. Luego, cerca de la Medina estaba la alcaicería, que eran mercados de lujo, y las alhóndigas, que eran los lugares donde se guardaban las mercancías. Luego, el mercado se llamaba el zoco, que esto sigue llamándose así. Luego teníamos los barrios residenciales, y luego a los barrios que están fuera de las murallas se les llama los arrabales. Esto, a lo mejor ya hasta ahí no hace falta que os metáis, ¿vale? Con que habléis de que... Si demostráis a la persona de que se está corrigiendo el examen que en vez de usar la palabra mercado, usáis zoco, perfecto. Y cuando digáis que la ciudad tenía un papel religioso, decís que la mezquita que estaba en la Medina, pues mira, ahí has quedado perfecta, ¿no? La palabra arrabal la seguimos utilizando hoy día en castellano. Viene de aquí. Son los barrios que estaban fuera de la muralla. Eran barrios más pobres, mucho más pobres. Vale, hemos hablado de la agricultura. La agricultura permite la revitalización de las ciudades y ahora hay que hablar de la artesanía. ¿Por qué se produce en las ciudades? La artesanía se produce en las ciudades. Bueno, pues
gran desarrollo artesanal. ¿Quién empuja el desarrollo de la artesanía principalmente? Pues la gente que tiene mucho dinero, que son los que se pueden permitir pagar a una persona que va a estar horas y horas haciendo un solo producto, ¿no? Eso es muy poco rentable, estarte 10 horas haciendo un vaso que podrías hacer en media hora. ¿Quién lo va a pagar? Pues un rico, ¿no? Y eso es el comercio de lujo. Y en Al-Ándalus existe bastante comercio de lujo. ¿Quién paga esos productos de lujo? Pues los latifundistas, la gente que tiene grandes latifundios, que tiene mucho dinero. Los latifundistas son los que se pueden permitir esto. Sector que habría que mencionar como más desarrollado, el textil. Porque aquí en la península del sur se van a hacer piezas de seda. La seda se exportaba tanto a reinos cristianos como al propio Al-Ándalus. En Al-Ándalus se trae al gusano de seda y la parra. Para la parra sabéis que, bueno, habéis tenido alguno de pequeños, lo típico de una caja con gusanos de seda, ¿no? Les dabais de comer hojas de parra. Bueno, pues eso lo traen los musulmanes, pero ellos lo hacen con un fin industrial. Quieren poder hacer textiles de seda, que eran carísimos. Pero cuando digo carísimos es que a lo mejor costaba como un coche, ¿vale? Lo que hoy costaría un coche era tener una prenda de seda. Incluso más. Luego también la cerámica y el vidrio se desarrolla mucho, el papel, para el papel no existía en la península, el papel se trae desde China. Cuando escribían en la Edad Media en los reinos cristianos, ¿sabéis qué utilizaban? Sí, ¿no? ¿Qué utilizaban? Sí, muy bien. Utilizaban las pieles de animales. Y además esos animales, cuanto más bebé era el animal del que se había sacado la piel, más caro era, porque era una piel más blandita, que absorbía mejor la tinta, era más blanca, ¿no? Entonces el papel más caro era de los fetos de animales. Se sacaba el feto de una oveja, por ejemplo, y luego pues eso se usaba para hacer un libro. Bueno, el papel en cambio es mucho más fácil de producir y encima es más blanco. Así que es un gran avance. El papel merece la pena pagarlo, porque tener que matar a un animal que encima te podría estar dando leche para solo hacer un libro, eso es carísimo. Bueno, por ejemplo, había ciudades, por daros otro dato, había ciudades o universidades que se tenían que plantear, ¿qué pagamos? O un libro, vamos, o un libro el que sea, o bien pagamos un año entero a un catedrático para que dé clases en la universidad. Valía lo mismo. Bueno, simplemente como un ejemplo. Ahora, comercio. Al-Ándalus, como pertenece al mundo islámico, se va a poder integrar en el circuito comercial del mundo árabe, del mundo musulmán, que tenía el control del norte de África, tenía Arabia Saudí, pero es que también tenía Persia. Y cuando tienes Persia tienes acceso a la India. Entonces hay un comercio brutal. Así es como se origina la ruta de la seda, por ejemplo. Entonces Al-Ándalus puede formar parte de esto por ser musulmán. Forma parte de un circuito comercial que incluye hasta la India. También África, incluso. Y bueno, pues lo que más se exporta, el aceite. También os comenté que las monedas, hasta el califato con Abderramán III, no se habían acuñado nuevas monedas, que se seguían usando las monedas romanas, que tenían a lo mejor 600 o 700 o 800 años. Bueno, pues gracias a que en Sudán hay oro y que Al-Ándalus forma parte del circuito comercial árabe, pues van a poder acceder a oro para poder acuñar su propia moneda. Eso es una muestra de mucha riqueza, mucho desarrollo. Bueno, y luego la sociedad. Economía y ahora sociedad. Y creo que nos vamos a quedar con esto. La sociedad se va a estructurar en base a dos cosas, la religión y luego dentro de la religión la etnia. Y ya lo explicamos el próximo día. La religión y dentro de la religión la etnia.
pandemia. Entonces, lo primero que hay que hablar es de la primera de las religiones, la que es más predominante, la que tiene el poder, el control político, la religión musulmana, pero entre los musulmanes diferenciamos grupos. De esto lo que hay que hablar es mencionar cuáles son los grupos y presentarlo. Pensad siempre que vuestro objetivo en bachillerato es demostrarle a quien te está corrigiendo que dominas el tema. Entonces, a veces no es tanto memoria, sino explicarte, ¿no? Ser capaz de explicar las cosas. Entonces, aquí decís, pues, dentro del grupo dominante, el grupo de los musulmanes, había una jerarquización. Esa palabra siempre queda muy bien. Jerarquización. Arriba de la jerarquía estaban los árabes, que son los más antiguos, las familias más antiguas musulmanas, son los que primero se habían convertido al Islam. En el caso de la península venían sobre todo de Yemen, de la península arábiga al sur, Yemen. Pero son muy pocos, es una minoría. Es una minoría aristocrática y latifundista. El origen de su riqueza es que tienen muchas tierras, los latifundios. Son ellos los dueños. Esos latifundios los van a trabajar musulmanes más pobres o cristianos también más pobres. Vale, lo primero entonces, árabes. Estatus social alto, consideración como grupo superior, y esto es real, ¿vale? Ellos se sentían superiores. Luego tenían los bereberes, que son los del norte de África, que acordaros que con la división de la conquista se quedaban con las tierras menos fértiles y por ello eran ganaderos, no agricultores. Ganaderos, no agricultores, porque son tierras más pobres. Bueno, pues ellos están aún así, aunque estén por debajo de los árabes, esos bereberes están por debajo de los muladíes. Muladíes son población hispano-romana, antigua población hispano-romana, que se convierte al Islam. Ahora, ¿por qué se convierten? Se convierten al Islam por lo que pone aquí arriba. Porque cuando te conviertes al Islam no tienes que pagar un impuesto que se llamaba la chilla o chiza o jizia. No hace falta escribirla, pero bueno, una manera de escribirla es la jizia. Pero como estos son castellanizaciones del árabe, hay muchas formas de castellanizarlas. Jizia. Bueno, ese impuesto solo tienen que pagar los que no eran musulmanes, así que una razón para convertirte al Islam, pues así no pagas un impuesto. Y tampoco pagaban el haraj, que es bueno, un impuesto a mayores también para otras religiones. Aún así, esos muladíes no van a ser, no tienen una alta consideración social. Son considerados de segunda. Sí, aún así están por debajo de los bereberes. Sí. Ten en cuenta que bereberes y árabes son los invasores. Entonces hay como una división entre invasores, aunque luego dentro de esos invasores hay otra subdivisión entre los árabes y los bereberes. Pero los invasores están por encima de los invadidos. Eso ocurre siempre. No musulmanes. La población no musulmana del Andalus son las dos religiones que eran toleradas. Y cuando digo las dos religiones toleradas es porque las demás no estaban toleradas, pero tampoco había más. En la península ibérica ya no quedaban más religiones. Las religiones toleradas son las que son consideradas religiones del libro. Y esa expresión de religiones del libro estaría bien utilizarla. Podéis decir la población no musulmana, los seguidores de las religiones del libro, son los cristianos y los judíos. Recordad que en el Islam la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se consideran que sí que son canónicos, sí que son parte de la tradición de la que luego se va a sumar Mahoma y Alá. Entonces, consideran que, por ejemplo, Jesucristo es también ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice una persona que ha sido enviada por Dios para hablar? Un Mesías, un profeta, gracias. Esa palabra. Dentro del Islam, Cristo es considerado un profeta, pero no es como en el cristianismo, que Cristo es Dios mismo, a la vez que es un hombre, ¿no? Eso no, pero sí que se introduce dentro de la tradición musulmana. Bueno, entonces les aceptan como parte, pero como si fueran, digamos, como una parte atrasada, ¿no? Es como, bueno, ya entenderán que verdaderamente no están en lo cierto, ¿no? En el futuro se harán musulmanes y verán que lo cierto es lo que dice Mahoma, no solo lo que dice Cristo. Entonces, los cristianos que no se han convertido y que viven bajo el control musulmán les llamamos mozárabes. Esa palabra viene bien mencionarla porque así demuestras a la persona que manejas la palabra, ¿no? Pues a la persona que te corrige. Mozárabes. Y los judíos pues judíos. Ya está.
Ahora, estas poblaciones viven apartadas dentro de las ciudades, tienen sus barrios. Si visitáis Toledo, pues está el barrio de la Judería, ¿no? Luego, las ciudades cristianas seguirán teniendo un barrio para los judíos, pero durante Al-Ándalus había también un barrio para los cristianos. Ahora, tanto mozárabes como judíos van a, al principio, ser más tolerados que al final. Hay un progreso intolerante. El desarrollo es de intolerancia. Eso está bien que lo mencionaréis. Hay un desarrollo en la intolerancia. Y cuando lleguen los almorávides, de los que hablamos ayer, pues ahí va a arrancar un verdadero éxodo. Y los cristianos van a huir a los reinos cristianos, los mozárabes. Bueno, luego tendríamos los esclavos. Más abajo todavía. Esto es el orden jerárquico, ¿vale? Primero musulmanes, luego religiones del libro y luego tenemos a los esclavos, ya por debajo. Los esclavos. Un poco al estilo de los esclavos de Roma. Son los que son derrotados en la guerra. Aunque muchos se traen de otras zonas de control musulmán, como de África, de los, bueno, más adelante, de la zona de Oriente Medio. Bueno. Los esclavos principalmente formaban parte del ejército. Acordaros de que Almanzor dijimos que se basaba su poder en esclavos a los que había liberado, que los había hecho libertos. Eso era en la base del ejército de Almanzor. Y esos miles de esclavos liberados por Almanzor eran plenamente fieles a Almanzor. Bueno, pues es un ejemplo de los esclavos. Bueno, origen europeo, muchos incorporados a los ejércitos califales, algunos llegarán a tomar el poder de las taifas. Acordaros que cuando hablábamos de la división en taifas decíamos que había una división étnica de las taifas y una de ellas eran las taifas de los esclavos, de gente esclava. Bueno, y negros del Sudán, de África. Y luego tendríamos que hablar por separado de las mujeres, porque dentro de la sociedad musulmana, igual que había pasado con la sociedad romana o con la sociedad visigoda o pasará después con la sociedad cristiana de la Edad Media y la Edad Moderna, pues las mujeres no forman parte del poder, ¿no? No pueden tomar posiciones de poder. Es más, podríamos plantearnos si no son también esclavas, ¿no? Si un hombre es el que es el dueño de ellas y decide por ellas. No. No, esto sería una categoría separada. Hay mujeres esclavas, hay mujeres cristianas, hay mujeres judías, hay mujeres árabes. Pero lo separamos porque hay que mencionar explícitamente que las mujeres no tenían acceso al poder. Luego, esa idea de que en el Islam, en la época de la Edad Media, los hombres podían tener muchas mujeres, bueno, pues es verdad, pero tenías que ser muy rico, tenías que demostrar que podías mantenerlas, tenías que tener dinero. Entonces eso era para solo los más nobles o los califas o los reyes de las taifas. Bueno, las mujeres no podían salir de casa, tenían que quedarse dentro de la casa. Esto pasaba también en la Grecia de Atenas, por ejemplo, el origen de la democracia. Las mujeres también, ¿eh? No podían salir de casa, tenían que estar ahí recluidas. Quiero decir que tampoco es que esto sea un atraso, ni mucho menos, es lo mismo, misma situación. Y bueno, muy pocas mujeres cultas. ¿Quiénes van a ser esas mujeres cultas? Pues desde luego serían población árabe, que son las que pueden acceder a una educación. Serían, dentro de los musulmanes, los más ricos, los árabes. Ahora, dentro de la cultura, lo primero que hay que mencionar en la cultura es la religión. La cultura en Al-Ándalus estaba condicionada por la religión islámica. La religión islámica condiciona la cultura en Al-Ándalus. Es lo mismo. Ahora, también hay que decir que va a haber una unión o una, bueno, vamos a decir unión, una fusión cultural entre la cultura hispano-romana que había antes y la cultura árabe, islámica. ¿Vale? Hay una fusión, eso no lo pone en la presentación, yo diría que lo añadáis, hay una fusión entre la cultura islámica y la cultura hispano-romana. Y eso lo vemos en la lengua, en los idiomas. En Al-Ándalus se hablaba oficialmente el árabe, oficialmente, pero no la población. La población normal hablaba una lengua romance, una lengua derivada del latín. En Al-Ándalus se hablaba una lengua derivada del latín. Bueno. ¿Perdona? Hispano-romana, que es la que había antes de que llegaran los musulmanes, y la cultura islámica o árabe. Bueno, vamos a decir musulmana, islámica, mejor que árabe. Bueno, Islam, la palabra Islam significa sumisión. ¿Sumisión a quién? Pues a Alá, ¿vale?
Sumisión a Alá, porque Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Esa es una de las bases del Islam, esa frase. Musulmán significa pues quien se somete a Dios. Es la traducción de la palabra, ¿vale? Significado de Islam es sumisión, musulmán, quien se somete a Dios, a Alá. Corán significa lectura. ¿Lectura de quién? Pues de de la palabra de Alá, dicha a Mahoma. Bueno, dentro del Islam, un poco al estilo del cristianismo, porque ya os digo que es una religión que deriva del judaísmo y del cristianismo, bueno, pues Alá es el centro del universo, pero igual que pasaba con el cristianismo en la Edad Media. Todo se leía, todo lo que ocurría en la vida se leía desde el punto de vista de que quien lo había condicionado era Dios, Alá. Entonces el centro de toda esa cosmovisión, esa forma de entender el mundo es Dios. Y por ello la vida de los musulmanes y de la vida de toda la gente que vivía en Al-Ándalus tenía que estar ajustada a las ideas del Islam, que son 5 pilares. Una de las razones que permitía que el Islam se hubiera extendido tan rápido era que es una religión bastante fácil de convertirte a ella. No exige mucho. Lo que exige son estos 5 pilares. La profesión de fe es que digas, de forma que lo creas, una frase bastante sencilla. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Ya está. Segunda, la oración. Pues hay que orar 5 veces al día. Y es una oración individual, no necesitas un cura, como en el cristianismo. Por eso los musulmanes llevan consigo una pequeña alfombra para que, por ejemplo, si estás trabajando, pues puedas parar, haces el rezo y ya continúas. La limosna, bueno, pues la limosna esto es también propio de la tradición judeocristiana. Uno de los impuestos que tenían que pagar los musulmanes, uno de los pocos impuestos que tenían que pagar, era la limosna, para mantener a la gente más necesitada. El ayuno, ¿cuándo es el ayuno? Pues en el Ramadán. Pero también hay ayuno dentro del cristianismo. Quiero decir, no es que sea algo tan separado. Y la peregrinación, que bueno, en el cristianismo esto también va a ocurrir después con las peregrinaciones. ¿La peregrinación a dónde? Pues aquí, a la Kaaba, que está en la Meca. La Kaaba, que encima es donde está una piedra meteórica que venía de una tradición previa de Arabia. Arabia antes tenía muchos dioses y, bueno, pues uno de esos dioses era la Kaaba, la propia piedra. Bueno, pues los musulmanes van a coger esa tradición y, bueno, pues una de las cosas que hay que hacer en la vida, si te lo puedes permitir, es viajar a la Meca. Bueno, ahora, más características de la religión islámica como cultura. La ley islámica va a estar condicionada por los textos religiosos. Esto es un tema que genera mucho debate, pero dentro del Islam hay un libro que no todos los musulmanes aceptan, que es la Sharia. Las Sharia son una serie de normas que se dice que venían de cómo vivió Mahoma, y de cómo vivió Mahoma pues se sacan las normas de cómo tiene que vivir todo buen musulmán. Pero esa ley islámica, la Sharia, no está aceptada hoy día, por ejemplo, por todos los musulmanes y tampoco lo estaba en esa época. Pero bueno, la verdad es que la Sharia sí que influye mucho en cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo la justicia dentro del mundo islámico. Todo, ya os digo, en base a cómo se cree que vivió Mahoma, porque encima no lo escribió Mahoma, sino que esto lo escribió gente que conocía a Mahoma. Que es lo mismo que en el cristianismo. El Nuevo Testamento es textos que escribieron gente que conoció a Cristo y te cuenta cómo era Cristo. Así que bueno, ahí ya porque veáis un poco cómo es la religión. Luego, la base del derecho, pues como no, el Corán, la Sunna. Es un sistema teocrático. El califa, esto lo mencionaba cuando hablábamos del emirato dependiente, emirato independiente. El califa es el líder político, pero también es el líder religioso, las dos cosas. Eso es teocracia. Teocracia significa que la misma persona tiene los dos poderes. Pero tenéis que recordar que Al-Ándalus siempre fue más tolerante que, por ejemplo, en el norte de África. Y eso hizo el choque cultural con los almorávides y los almohades. Vale, todo esto que os estoy contando, ¿qué tenéis que poner? Pues lo más básico, lo que os he dicho al principio, que la cultura va a estar condicionada por la religión islámica, pero fusionándose con la cultura hispano-romana que había previamente. Y que dentro del mundo islámico todo gira en torno a Alá como el centro del mundo, y eso pues va a condicionar la ley, eso condiciona la política, todo. Ahora, cuestiones de cultura que hay que mencionar que sí que son más separadas, no más propias de Al-Ándalus. Bueno, pues literatura y pensamiento. Vamos a mencionar a algunos filósofos importantes. Ahora,
También hay que mencionar que Al-Ándalus jugó un papel fundamental dentro de la Edad Media europea, que fue ser el lugar por el que llegaron los textos de los antiguos filósofos de Grecia y textos también de Persia y de la India. Ya os he hablado del papel, que el papel viene de China a través de los árabes, por Al-Ándalus, así es como se introduce a Europa. Bueno, pues Al-Ándalus juega el papel de ser la vía de transmisión de la ciencia griega, india, persa. Y un ejemplo de ello son los guarismos. ¿Sabéis lo que son los guarismos, verdad? ¿No? Son nuestros números, ¿vale? Nuestros números son los guarismos. Nuestra forma de números es en realidad tomado, es copiado del mundo árabe, que ellos lo copiaron de la India. En el mundo romano, lo que había antes de Al-Ándalus, no existía el cero, por ejemplo. ¿No? En números romanos no puedes escribir el cero. Bueno, pues eso te coarta un poco, ¿no? Te limita a la hora de hacer cálculos matemáticos en álgebra si no tienes el cero. Entonces, en los guarismos, los numerales árabes, muy útiles, muy importantes. Yo lo pondría como ejemplo, guarismo. Bueno, ahora, dentro del mundo de Al-Ándalus hay un periodo concreto en el que va a haber más tolerancia y como consecuencia de ese periodo de mayor tolerancia va a haber un mayor florecimiento cultural. Y es el califato, es cuando hay un poder más centralizado. Recordad a Hisam II, que tenía una biblioteca inmensa en Córdoba, ¿no? Pues es ese periodo. Entonces, Córdoba va a ser muy rica comercialmente y eso permite sustentar una gran cultura. Pero, como siempre que se produce un avance, luego eso lleva a una inercia, lo que vaya a haber después del califato, que es el momento de más esplendor y más tolerancia, también va a ser esplendoroso y van a ser las taifas. Entonces, como herencia del califato y de su gran riqueza cultural, durante el periodo posterior, que son las taifas, también va a haber esa riqueza cultural. Y eso va a coincidir con los almorávides y los almohades, que eran mucho más rigurosos religiosamente y que van a limitar la capacidad de que la gente, de que los filósofos piensen cosas distintas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Averroes, que es un filósofo que tenéis que mencionar, Averroes, lo que hacía era leer a Aristóteles e intentar adaptar los conocimientos de Aristóteles al Islam. Eso, para una persona muy integrista, eso puede ir en contra de los textos sagrados, porque estás leyendo tus textos sagrados que han sido dichos por Alá y que no deben de ser cuestionados, los estás analizando desde el punto de vista de un señor que vivió antes de Alá y de Cristo, que es Aristóteles. Bueno, eso es solo un ejemplo. Tres filósofos que tenéis que mencionar. Averroes, Maimónides y Abentophile. Bueno, pues estos tres eran tanto filósofos como médicos y vivieron durante el periodo después del califato. Ellos viven después del califato, siglos 12 y 11, 11 y 12. Y estos filósofos, como lo que hacían era comentar a los filósofos griegos, van a ser muy influyentes para los cristianos. Porque después en el cristianismo, la manera que van a tener de entender a Aristóteles es con los textos que había escrito Averroes. Averroes escribe libros explicando a Aristóteles y estos libros los van a traducir al latín y los van a usar los cristianos para entender a Aristóteles. Es decir, realmente no estaban leyendo a Aristóteles, estaban leyendo a Averroes hablando de Aristóteles. Bueno, es una muestra de la importancia que tiene Al-Ándalus como foco cultural. Ciencia. Bueno, los musulmanes con Al-Ándalus trajeron grandes avances científicos, como por ejemplo los números, pero también de astronomía, como de técnicas de fabricación, técnicas de regadío, técnicas de cultivo, técnicas de fertilización de los suelos. Pues eso se traía desde la India y se extendía a lo largo del mundo árabe y llegaba al Ándalus. La medicina, bueno, pues es la ciencia que quizás más se trabajó dentro del Al-Ándalus. Hubo gente que en Al-Ándalus llevó a cabo investigaciones científicas que en el mundo cristiano no se desarrollan hasta durante el Renacimiento, hasta el Renacimiento. Como por ejemplo, conocer el riego sanguíneo dentro de los pulmones. Algo tan importante como saber que los pulmones respiramos gracias a que tenemos un riego sanguíneo dentro de ellos, pues eso en el cristianismo se descubre
del siglo XV y XVI, mientras que en el mundo árabe se sabía ya en el siglo XII. Bueno. Un ejemplo de la influencia pues es también el ajedrez, ¿vale? A veces esto a mí me hace gracia porque claro, me parece como que es un poco un dato que no tiene mucho interés, pero yo lo veo constantemente. Veo que mencionan el ajedrez como una de las cosas que traen los musulmanes en muchos sitios. Entonces, pues bueno, también por poner. Y ahora arte. De arte no os vais a tener que poner a hablar de todo lo que voy a decir mucho menos. De arte estaría bien decir unas pinceladas. ¿Y cuáles son? Bueno, yo diría, y esto es lo que yo diría, que el arte hispano-musulmán, el arte de Al-Ándalus en la península, era un arte que no permitía las imágenes en los lugares religiosos. Eso se llama, ¿algunos sabéis cómo llamamos la palabra para hablar de arte que no permite imágenes? ¿Cómo? Iconoclasta, ¿vale? Iconoclasta. Si queréis usar esa palabra iconoclasta, perfecto. Pero es un arte que no permite imágenes en los lugares religiosos. Entonces, la decoración va a ser muy distinta a lo que había antes y a lo que había después. Porque tú entras en una iglesia y lo que tienes son santos, tienes a Cristo, tienes a la Virgen. Bueno, entras a una mezquita y no. Lo que hay son patrones geométricos, hay patrones vegetales, hay poemas escritos con una caligrafía muy bella. Eso es la decoración dentro del mundo islámico. El arte que más destaca, y esto es lo otro que tenéis que mencionar, es la arquitectura. ¿Vale? El arte hispano-musulmán destaca en la arquitectura. Y podéis mencionar los dos edificios más famosos del arte hispano-musulmán. ¿Me los decís? Venga, alguien que me diga. Pues los dos edificios de Al-Ándalus que hoy día son más famosos y más admirados, más turísticos. La mezquita, la mezquita de Córdoba, que en realidad hoy día es la mezquita-catedral. Depende a quién preguntes, te dirá que solo es una catedral. Mezquita de Córdoba, ¿y qué más? ¿La otra? La Alhambra de Granada. Bien. Pues esas dos son las que hay que mencionar. La Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Bueno, el interés artístico en la arquitectura musulmana sobre todo está en el interior. ¿Qué? ¿Un anuncio? En el interior. En el interior del edificio. Por eso cuando viajas a Córdoba y vas por fuera de la catedral casi no está decorada. Pero entras adentro y está brutalmente decorada. Bueno, pues se ajusta a lo que habíamos dicho de las ciudades árabes ayer. En las ciudades árabes escondes lo que hay dentro de las casas. Casi no hay ventanas. No importa lo que hay fuera, lo que importa es lo que hay dentro. Bueno, pues esto se traduce también en la arquitectura. Si queréis ser más precisos a la hora de destacar la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada, podéis decir de qué son ejemplos, de qué estilo artístico, porque dentro de Al-Ándalus hay varios estilos artísticos. La Mezquita de Córdoba es un ejemplo de la arquitectura califal o del arte califal, que es que no es nada muy complicado, ¿no? Si ocurre durante el califato y se construye, pues muestra el arte califal. Mientras que la Alhambra es muestra del arte nazarí. Y es un estilo distinto, es un estilo que ha evolucionado bastante. Arte nazarí, que está aquí. Arte nazarí. Si os gusta mucho el arte y queréis hablar un poco más, tenéis la posibilidad de mencionar también el arte de los almorávides y de los almohades, que era muy distinto. Era un arte mucho más pobre. Y lo que tenemos de ello es la Torre del Oro, que está en Sevilla. ¿La habéis visitado alguno? Es una torre muy grande, así muy redonda, muy grande. Esa es una torre construida por los almorávides. O la Giralda, que también está en Sevilla, que es la torre que está en la Catedral de Sevilla. Es decir, la torre que construyen los árabes se va a utilizar para hacer la Catedral de Sevilla. Voy a parar la grabación porque lo que voy a hablar ahora